La propuesta del fondo es el diagnóstico del siguiente. Nosotros precisamos crecer, definitivamente, y para crecer cualquiera sabe que tiene que poner inversión física e inversión humana, o sea, capital físico y capital humano. Y por lo tanto, tenemos capital humano, va a venir el profesor Robert Silva y va a aplicar la propuesta de la educación, que es bien amplia, bien complexiva. Y en tema de capital físico, nosotros precisamos mejorar sustancialmente la infraestructura que va a la base del sistema productivo y va a la base de los costos del país. El país ha sufrido un enorme deterioro en la infraestructura vial, que estudios independientes lo evalúan en algo así como 1.200, 1.300 millones de dólares, y la verdad que esa cifra es prácticamente exacta haciendo una cuenta al revés. Mire, Uruguay solía invertir 3/4 de punto del PBI por año en red vial. Y más o menos uno piensa que esta relación se tiene que mantener. Si más o menos funcionábamos así, capaz que había que hasta aumentarla, ¿sí? Pero esa relación había que mantenerla. Bueno, en los últimos 9 años la inversión es de aproximadamente 0,45, 0,50. Cuando usted hace la cuenta y ve la diferencia, le da 2 puntos y algo del producto de diferencia, 2 puntos y algo. Y eso son 1.200 millones de dólares. O sea, eso que falta, hay un programa específico para recuperarlo con una real participación del sector privado, ¿sí? Solucionando algunos aspectos. No necesariamente son PPP, a algunos les gustan más, a otros, a mí personalmente, me gustan menos, pero de todas maneras de alguna participación real donde efectivamente se pueden hacer. De hecho, no se han hecho PPP, salvo alguna cosa muy esporádica. Eso por un lado. Pero además, usted, inversión en capital humano, inversión en capital físico, pero usted precisa reducir costos. La inversión en capital físico también le reduce costos, pero el mayor costo hoy es el costo país. La mayor pérdida de productividad es todo lo que está alrededor del Estado, ¿sí? Los sectores que no transan con el exterior, que le están imponiendo un costo enorme por regulaciones, por exceso de regulaciones, por exceso de personal al país. ¿Cómo se reduce ese costo? Bueno, básicamente dos cosas. Hay costos bastante más fáciles de reducir de corto plazo, que son básicamente combustibles, telecomunicaciones, son dos costos bien importantes. El tercero, que es el costo Estado como tal. Usted, mire, el televidente seguramente se ha topado infinidad de veces, pero cada vez más con que va a un lugar y le piden un certificado y otro certificado más y no termina más. Bueno, eso definitivamente hay que volver a un programa de racionalización. Los programas de racionalización, en el año 95 se hizo un programa que se eliminaron algo así como 200 regulaciones innecesarias, no pasó nada. Bueno, hay que volver sobre eso en el corto plazo, pero en el mediano plazo hay que ir a un estilo de conducción pública tipo Nueva Zelanda. El que hizo la reforma de Nueva Zelanda fue el Partido Socialista neozelandés, ¿sí? Cambió la forma de orientar el sector público. Muchachos, esto es por objetivos. Y los que están arriba tienen un contrato a término y tienen las metas. Si no cumplieron las metas, señor, mucho gusto, se fue para la casa. Y ese es el esquema. Esta experiencia no es nueva, esta experiencia ya tiene más de 20 años, yo creo que es casi 25. Bueno, se ha estudiado la experiencia, nada es trasplantable vis a vis, claro, pero claramente los conceptos sí se pueden usar, ¿sí? El otro tema es en materia presupuestal. Materia presupuestal, y hay que hacer lo que hizo Clinton. Clinton tomó un grupo de expertos presupuestales, estuvieron 2 años mirando renglón a renglón el presupuesto y diciendo, esto sí, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué no? Esto no, para afuera. Esto sí, esto no, para afuera. Esto sí, no. Bueno, y así Clinton tuvo una década dorada, 8 años dorados, ¿sí? O sea, reducción de costos. La otra pata, ¿cuál es? Un país chico precisa inserción internacional, precisa vender a la mayor cantidad de países del mundo. No es cierto que Uruguay ha diversificado sus exportaciones. No es cierto que Uruguay en los últimos años ha disminuido la dependencia con el Mercosur. De hecho, si usted mira el porcentaje de exportaciones al Mercosur del año 2004, 2005 y lo mira hoy es un poquito más, pongámosle igual. El Partido Colorado entiende que se puede permanecer en el Mercosur, pero con una mirada, por ejemplo, hacia el Asia-Pacífico, hacia otros lugares del mundo. Sí, mire, yo creo que nosotros queremos varias cosas. La primera, Uruguay, si usted va a negociar y dice yo voy a hacer el furgón de cola de Brasil, usted ya está perdido. Si le voy a aceptar a Argentina cualquier cosa, estoy perdido.
Esa es la primera cosa. Segundo, Uruguay no se puede ir del Mercosur, se puede ir del Mercosur. ¿Pasará algo? No va a pasar nada si Uruguay se va del Mercosur, pero no lo van a dejar ir del Mercosur, eso se lo doy firmado hoy. ¿Por qué? Porque Uruguay al Mercosur lo engalana. Y es la verdad, es el país que tiene más prestigio del Mercosur. Y eso históricamente fue así y sigue siendo así, afortunadamente para todos nosotros. Pero Uruguay te precisa libertades. El Mercosur como tal es el bloque mundial y los países con menos acuerdos internacionales, menos acuerdos de comercio. Entonces usted cada vez se está encerrando y pierde de acceder a terceros mercados y pierde de beneficiarse de bienes de capital o de materias primas de alta tecnología más baratas, ¿sí? Y le hace la transferencia a San Pablo o a Buenos Aires, transferencia directa. Y cuando usted quiere acceder a un tercer mercado, si por ejemplo el arroz estadounidense en Perú no paga arancel, y nosotros pagamos arancel, usted se imaginará quién paga el arancel para entrar al mercado peruano, lo pagamos nosotros. Si no, el importador lo va a decir, no, muchas gracias, ¿sabes qué? Allá tengo otro que es más barato y es más o menos igual, aunque el nuestro creo que es de las mejores calidades mundiales. Entonces, inserción internacional, y para eso es Cancillería profesional, volver a profesionalizar la Cancillería, eliminar esta suerte de proliferación de embajadores políticos que pasamos, que se han multiplicado, ¿sí? Pero además gente especialista en acuerdos y que quiera hacer los acuerdos, porque si usted no los quiere hacer, no los va a hacer nunca. Los acuerdos de comercio o de inversiones hay que querer hacerlos y empujar. Miren, nosotros en poco tiempo hicimos un acuerdo con México de libre comercio, o cerramos, mejor dicho, ya venía negociando, pero hicimos uno con Finlandia y uno con Estados Unidos de inversiones, que es el capítulo más difícil de los tratados de libre comercio modernos. Son los capítulos de inversiones, porque usted hace una cantidad de reservas de sectores, una cantidad de reservas. Mire, usted reserva hasta el patrimonio cultural, por ejemplo, ¿me entiende? O sea, para que vea la complejidad de un acuerdo de ese tipo. Entonces, hay que quererlo. Y esas son las patas. Con ese entramado, bueno, estamos en condiciones realmente de dar un salto de crecimiento, de seguir creciendo como hemos crecido. ¿En base a qué hemos crecido en los últimos años? ¿En base a capital y trabajo? Sí, en base a capital y trabajo. Ahora, cuando usted mira dónde se puso la inversión y de dónde vinieron esas reformas, y usted pone los sectores, y usted los va a encontrar todas las reformas hechas entre el año 87, 88 y el año 2003, 2004. No hay reformas posteriores, salvo alguna mejora en alguna cosa, como por ejemplo la reglamentación de la ley de inversiones, que hace un sistema de puntajes que claramente mejora lo anterior y aparte amplía los sectores. O sea, eso hay que rescatarlo como bueno, ¿sí? Y hay que seguir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la falla allí? La falla es que le está faltando a las pymes no acceden a eso. Y las pymes son muy importantes, ¿por qué? Porque la mayor generación de mano de obra son de las pymes y además, mire, hace 20 años aproximadamente, un poquito más o menos el 16-17% del total de la mano de obra que trabajaba en el país estaba vinculada al comercio exterior, a la internacionalización. Hoy es casi un tercio. Y en un país como Uruguay tiene que ser mucho más del 50%. Lo que pasa es que usted, para integrar a las pymes a esa cadena de valor, les precisa dar armas que hoy no tienen. Entre ellas, la promoción de inversiones, entre ellas la educación para el trabajo, que estamos bastante disociados, entre ellas aflojarle la carga a las pymes que están ahogadas. Usted va por el interior del país y el primero que le dicen es, mira, yo no puedo pagar todos los impuestos, porque cuando ya empiezo con un presupuesto que en mi caso me come X% de mi utilidad. O sea, las pequeñas empresas, todo el mundo sabe que el patrón de una pequeña empresa gana bien poco. Y entonces si los impuestos le toman más del 50% de lo que termina ganando, eso es muy complicado, porque aparte le mata la capacidad de ahorro y por lo tanto le mata la capacidad de crecimiento y de poder integrarse a la cadena de valor global. Alfie, hablemos de propuestas que le interesa también a la gente común y corriente, el trabajador común y corriente, que todos los meses ve que hay una mano que se le mete en el bolsillo y le va sacando parte de su dinero, y estamos hablando de la inflación, ¿cómo se la combate? Bueno, para combatir la inflación claramente hay que tener un programa coherente y global. O sea, usted no puede combatir la inflación, o sea, mejor dicho, la puede combatir, pero el costo es muy grande solo con una política monetaria. Entonces, el programa coherente y global es decir, mire, al final la inflación está causada por la cantidad de dinero que se emite.
Lo que pasa es que la causa de emisión de la cantidad de dinero a veces no es ni siquiera el déficit fiscal. A veces es vamos a emitir y generar inflación porque me quedó desfasada determinada variable porque la subo demasiado y entonces la preciso achicar en términos reales. Por eso que los precios suban para eso. Yo le voy a dar un ejemplo. El gasto público está subiendo en los últimos 9 años prácticamente al 17% nominal anual. 17%. Entonces, si usted los gastos los sube 17% y tiene una inflación de 5, más o menos, quiere decir que está creciendo 12% real por año. Es un poco menos por una cosa acumulativa, pero 12% real. No lo soporta nadie por año. Porque no hay economía que crezca 12%. Ni siquiera China crece el 12% real. ¿Me entiende? Entonces, usted tiene que primero hacer compatible la tasa de crecimiento del gasto público con una inflación deseada. A partir de ahí tiene que desindexar y generar confianza. Pero usted tiene que generar confianza primero. Usted no le va a decir al trabajador, no, mire, la inflación va a ser 4%, vamos a subir los salarios 6 porque es un aumento real, o 7, y el trabajador lo va a mirar y dice, pero pará, discúlpame, pero venimos de 9 y 10, 7, 8 años. Primero muéstrenme que más o menos están pegando razonablemente y después hablamos. Correcto. Economista Alfi, estamos ya cerrando este espacio de propuestas sobre economía, precisamente del Partido Colorado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a sus colegas del Partido Independiente que estuvieron la semana pasada, el martes pasado, hablando también de estos mismos temas. ¿Es importante un nombre para el Ministerio de Economía? Bueno, yo personalmente no creo en los nombres, yo personalmente creo en los equipos y en la formación de equipos. Naturalmente que los equipos tienen líderes, generalmente tienen líderes, pero lo fundamental son equipos. A ver, las unipersonales no funcionan. Nadie es capaz de hacer todo, nadie es capaz de saber todo, nadie es capaz de saber pequeñísimas partes de un universo. Y por lo tanto lo fundamental es tener equipos y tener cuadros en muchos lugares donde usted pueda realmente tener solvencia, coordinación y un ámbito para resolver de manera racional. Porque lo que hay que al final de todo esto es resolvamos de manera racional. Por ejemplo, nuestra propuesta sobre el IRPF, muchas veces nos dicen, no, pero ya está amarreta. Bueno, frente a lo que uno quiere ya está amarreta, pero es racional, se puede hacer. O sea, hoy se puede decir que una persona normal que gana hasta 33.000 pesos, con los descuentos, no paga, la idea es que no pague cero IRPF, que los jubilados no paguen IAS. Eso se puede hacer, está costeado.